vamos a conversar un poco con nuestro hermano evangelista Frederick Sánchez, la cual vamos a estar llevando algunas palabras que él la va a decir por su propia voz, de cómo Dios ha obrado en su vida. Buenas noches, Frederick, Dios te bendiga, hermano, un placer que esté acá con nosotros en nuestro programa Control Romanense. A su nombre sea la gloria. Amén. Primeramente le damos las gracias a Dios porque nos permitió, ¿verdad?, estar aquí en esta reunión, aquí en este espacio. Bendecimos la vida de manera sobrenatural de cada una de las personas, las cuales tocarán con este video, las cuales son públicos de este canal Control Romanense. Y estamos aquí para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Amén, amén, qué bueno. Sí, decía yo que Frederick es un muchacho que, al igual que yo, estábamos antes en la calle, loqueando, pensando que estábamos haciendo cosas buenas y cuando vinimos a los pies de nuestro Padre, pues entonces Dios nos hizo entender la manera que no estábamos en un lugar correcto. Amén. Y qué bueno que de tu propia voz diga ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, Dios ha hecho demasiadas cosas y comenzando, por ejemplo, porque siempre a la hora de yo ir a un lugar, a una plataforma, siempre le digo al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo diga en aquel lugar? Amén. Y ya oyendo su palabra, voy entendiendo la palabra que Él me dijo, y el Espíritu Santo me ministraba, o hable en la plataforma sobre que hay algo más todavía. Me dio ese tema, dile que hay algo más. Y es que pasa que muchas veces venimos con familia, venimos de crianza, vemos cosas desde nuestra niñez y entendemos que solamente existe eso. Entonces, para no alargarlo, vamos primero al comienzo, ¿de dónde comenzó todo? Sí. Me acuerdo que hace ya varios años, como 8 años alrededor, le hicieron una campaña en Villa Nazaret, el barrio de nosotros. Sí. Y allí en Villa Nazaret hicieron una campaña 2 días. Me acuerdo que el primer día predicó nuestro hermano Maite Hinoa. Amén. Y el evangelista Anaudi Barrancón. Y en esos 2 días de campaña yo fui. El primer día yo doy el paso y acepto al Señor. Pero en ese tiempo cuando yo acepto al Señor, yo no era la persona que está aquí sentada ahora. Era una persona totalmente diferente, unos moños por la cintura, trenza, una bermudita, un polochecito ripiado, parecía un delincuente cualquiera, aunque nunca anduve en esos pasos delictivos. Y me acuerdo que el primer día de la campaña yo veo a Michael predicando, y mientras él está predicando yo digo dentro de mí, yo quisiera saber qué se siente ser cristiano. Wow. Parece que esa palabra que yo me dije a mí mismo, el Espíritu lo recibió sin yo darme cuenta. Yo hasta me recuerdo ese día, hasta la vestimenta del predicador de ese día, porque fue algo muy, muy poderoso. Pasa el segundo día, ya el primer día yo me convierto, que mi esposa da el paso y se convierte. Pero antes de llegar ese día, yo me voy más atrás todavía. Me acuerdo que llegó una temporada que ya en el barrio estábamos saliendo demasiado, la calle estaba muy caliente, habían pasado ya varios accidentes. Y mi pastor, hoy en día mi tío, Johnny Fachon, él hace una reunión en la casa y hace un culto. Y en ese tiempo que él hace ese culto, yo acabo de conocer a la que hoy en día es mi esposa, lo que tenemos son días de noviazgo. Y él le da una palabra a mi esposa y le dice que a través de ella yo venía a los caminos del Señor. Okay. Y yo digo por dentro de mí, este hombre está como equivocado o emocionado porque yo esta muchacha la conozco hace como una semana y yo no tengo en plan casarme. Pasa el tiempo y ahí cuando llegan a la campaña que me invitan, justamente ella se convierte el primer día. En el segundo día están ministrando y ya cuando llega la hora de la administración, después que predicó Anaudi Barrancón, yo le digo a mi esposa, vámonos, porque cada vez que están ministrando el primero que cae al suelo soy yo. Sí. Y justamente cuando ya salimos del espacio de la campaña, salimos de la multitud, sube un predicador del Seibo y le coge el micrófono a Barrancón y le dice, tú, aquel joven que está allá, levanta tu mano, así te dice el Señor, te veo predicando, te veo en las naciones, te veo haciendo esto de Dios, recibe, ¡pam! Ahí cae el hombre al piso. Y esa palabra marcó mi vida de una manera sobrenatural. Después de esa palabra, ese día en esa campaña, Frederick Sánchez no volvió a ser el mismo. Pero hay un problema. Ajá. Es que yo me descarrío. Sí. Pero una cosa es que tú te descarríes, pero la palabra que Dios depositó en ti nunca se va a descarriar. No. Siento que me estoy prendiendo ya. No, claro que no, claro que no. La palabra que Dios depositó en tu vida, depositó en tus hijos, en tu esposo. Déjame decirte que aunque tú veas a tu esposo, tu hijo fuera de los caminos del Señor, déjame decirte que el que se apartó de los caminos fue él.
Pero la palabra que Dios depositó sobre su vida, esa palabra todavía sigue viva y tiene vigencia. Amén, así es. A veces pensamos que porque ya las cosas se volvieron diferentes a lo que Dios dijo, vemos que las cosas se están marchando diferente a lo que Dios dijo, creemos que la palabra murió. Y que la palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra nunca muere. Jamás. Esa palabra siempre se mantiene con vida. Así es. ¿Qué pasa? Me descarrío. Ahí yo comienzo otra vez el mundo, vuelvo al mundo, sigo con mi moño largo, pero había una palabra dentro de mí. Y si antes yo cogía 5 pesos y no me molestaba, ahora yo cojo 1 peso y siento que algo me dice que no lo coja, que no debo cogerlo. Y de repente yo comienzo a soñarme predicando y ministrando. Y me acerco a mi pastor, que es mi jefe, y le digo, varón, pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque yo me estoy soñando predicando, yo me estoy soñando haciendo esto y aquello, y él no me ha hecho a reír. Porque él sabía que la palabra que Dios había depositado en mi vida, esa palabra ya estaba trabajando dentro de mí. Y así hay palabras que están dentro de jóvenes, de mujeres, que van a ver este video, que van a ver esta prédica, que van a ver esta entrevista. Que déjame decirte que esa palabra que el cielo te dio, esa palabra todavía sigue viva en tu vida. No importa lo que tú hayas hecho, no importa que te hayas descarriado, no importa que te hayas apartado de Dios. Déjame decirte que el que se apartó de Dios fuiste tú, pero Dios sigue en el mismo lugar en el cual tú lo dejaste. Yo siento mi Amén. papá Mira aquí. qué bueno. Es importante, por eso yo quiero que la amable televidente escuchen estas palabras que se dicen de parte de Frederick, porque sabemos que cuando estaba en el mundo, Frederick no entendía este tipo de cosas, al igual que uno. Y hoy en día, Frederick recibió esa palabra, confesó a Dios y hoy Dios lo ha transformado, lo ha llevado a otro nivel, ha hecho cosas que jamás pensó que Dios iba a hacer en él. Y por eso, de verdad, cuando uno está en estos caminos, mire, eso que tú dices, difícilmente la palabra cuando llega a ti se desaparezca. O sea, tú puedes apartarte, pero difícilmente esa palabra no te siga. Amén. Y que en cualquier momento tú recibes otra vez de nuevo el volver, porque es que tú quedas como impactado. Entonces, incluso el Espíritu Santo te reprende, aún estando afuera, después que tú recibes, te reprende cosas que tú vas a hacer. Si tú sales, por ejemplo, y tú quieres volver a la calle a tomar o hacer el Espíritu Santo te reprende. Y tú tienes que echar para atrás porque es que ya tú no eres de ese mundo. Ya tú eres otra cosa diferente. Ya tú estás en un camino correcto. Ya tú estás haciendo la cosa bien. Y qué bueno que tú dices estas palabras para los que están ahí viéndonos a nosotros, sepan que la transformación que Dios hace es lo único que hay en la vida bueno de verdad. Entonces, yo que te veo a ti ahí, que te veo en esas condiciones y te he visto predicando y he visto la forma en que Dios obra hacia ti, en la forma que Dios te tiene. Mira, para mí es un orgullo de verdad tenerte esta noche y que todo el que está ahí mirándonos a nosotros sepa que todo lo que Dios hace es para bienestar de nosotros. Amén. Entonces, colaborando con lo que tú decías al principio, te decía de que todo es un patrón que se sigue. Entonces hay algo que está pasando, el Espíritu estaba conmigo y me decía, Frederick, que la juventud hoy en día no tiene identidad propia. A veces cuando estamos jóvenes o carecemos de conocimiento, queremos repetir el patrón que hicieron nuestros padres. Entonces entendemos que si mi padre era atracador, yo también tengo que ser atracador. Entendemos que si mi padre vendía droga, yo también tengo que vender droga. Entendemos que si mi madre se prostituía, yo también tengo que prostituirme. Pero déjame decirte que cuando Dios llega, a Dios no le importa cuál es tu pasado, a Dios no le importa cuál es tu historia, a Dios solamente le importa el propósito que tiene contigo. Así es. Entonces hoy en día vemos muchos jóvenes que carecen de propósito, porque como único tú puedes entender el propósito es acercándote a aquel que te dio el propósito. Porque muchas veces vemos jóvenes en la calle y vemos un joven que nace, un niño que nace, comienza a crecer. El papá a lo mejor quería ser pelotero y no llegó a ser pelotero. Vemos que ese padre lo primero que hace es que inscribe a su niño a practicar pelota. Pero el propósito del niño no es practicar pelota, sino ser predicador. Entonces este niño comienza a crecer con ese patrón que ya su padre hizo. Y cuando él ve que no puede lograr lo que quiere, ya viene una frustración. Entonces comienza a ver en la calle a los amiguitos vendiendo su droguita, haciendo su atraquito. Entonces el niño que no tiene identidad comienza a hacer lo que ve que los otros jóvenes hacen y comienza a repetir el mismo patrón, porque ellos entienden que lo único que existe es eso. Por eso el Espíritu Santo me ministraba y me decía, dile a ellos que todavía existe algo más. Qué bueno. Que al igual que ellos, yo pensaba que lo que yo hacía era lo correcto. Para mí era correcto yo agarrar un fin de semana y meterme en un centro de diversión a las 2 de la tarde y salía a las 3 de la mañana cuando cerrara.
Y tú entendías que eso estaba bien. Para mí era lo correcto, para mí yo estaba bien, mi madre me daba consejos, mi tío me predicaba, mi tía me predicaba, y yo decía que yo estaba loco. Porque yo entendía que yo estaba en lo correcto. Y así hay muchos jóvenes que están ahí hoy en día y que van a ver este video, que van a ver esto, y van a pensar o piensan que lo que ellos están haciendo es lo correcto para su vida. Déjame decirte que tú estás viviendo una etapa de tu vida que no es lo que Dios quiere para ti. Que a la hora y en el momento que tú te acerques a Dios, Dios te va a revelar el verdadero propósito que Él tiene para contigo. Porque tú solamente vas a encontrar tu verdadero propósito a la hora que tú te acerques a Dios. A la hora que tú te acerques a Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo me ministraba y me hablaba de Saulo y me llevaba a Hechos capítulo 9. Y ahí dice la Biblia de la siguiente manera. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Saulo entendía que lo que él estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos y apresándolo, era lo correcto para su vida. Pero de un momento a otro dice la Biblia que repentinamente hubo una luz que lo rodeó. Así como una luz rodeó a Saulo repentinamente, así hubo una luz que me rodeó a mí repentinamente. Exacto. Y vengo ahora con mi testimonio, porque le acabo de decir de que yo me descarrío. Pero mi amada sigue en la iglesia. Sí. Mi esposa sigue echando el pleito. Mi esposa sigue en la iglesia, un pie adentro y otro afuera. Porque toda esposa que tiene un esposo inconverso, no es fácil estar en la iglesia firme. Es duro. Es una batalla, no es fácil tú mantenerte es difícil. Al 100% en la iglesia donde tu esposo no está en la iglesia. Y a veces ella llegaba de una vigilia y yo llegaba de un negocio de bebida. A veces ella le daban una palabra en la iglesia de que tu esposo va a cambiar y cuando llegaba a la casa hallaba un infierno. Yo me descarrío, pero ella siguió echando el pleito. Y llega un punto en el cual nosotros nos dejamos, porque no estábamos casados en aquel momento. Pendiente las esposas que van a ver este video, los esposos que van a ver este video, que están orando por su pareja. Déjame decirte que si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Déjame decirte que si Dios te dio una palabra a tu matrimonio, por más que tú veas todo lo contrario, sigue creyendo en la palabra que Dios te dio sobre tu matrimonio, sobre tu familia y sobre tu casa. Así es. De repente llega un punto en el que estamos dejados y ahí yo pienso que me voy a llevar el mundo por delante. Ahí yo pienso que ya yo voy a empezar a vivir mi vida locamente, verdaderamente. Pero lo que yo menos me imaginaba era que ya Dios tenía un propósito plasmado para mi vida. Y Dios permite una crisis en mi vida, a la cual me hace buscarle a Dios. Y nunca voy a olvidar aquel día, 2 de mayo del 2020, en el cual yo en mi habitación solo, porque ya me había dejado de mi esposa y ella se había llevado los trates, y ella se había llevado todo. Y mientras estoy ahí, miro para los lados y no veo a nadie. No veo a nadie alrededor mío. Y cuando miro para arriba le digo, Dios, ya yo no aguanto más. Aquí estoy. Y automáticamente yo caí de rodillas en mi cama. Yo sentí como un peso de gloria cayó sobre mí, que yo más nunca he vuelto a sentir la presencia como yo la sentí en aquella habitación, aquel día en el 2020. Donde yo le dije a Dios, ya yo decido entregarte mi vida. Pero días antes de eso, mi esposa le escribe al pastor y le dice, pastor, usted me dio una palabra y estamos separados. ¿Qué pasó con la palabra? Porque muchas veces la palabra, automáticamente el cielo te da una palabra, el mundo de la tiniebla hace que esa palabra se vuelva totalmente contraria a lo que el cielo dijo. Y de repente Dios te dice que tu hijo va a venir a los caminos y cuando te dan la palabra, ese hijo se convierte en el peor delincuente de la ciudad. De repente te dice, tu hija va a venir a los caminos y de repente tu hija comienza a hacer cosas que antes nunca habías hecho. Porque automáticamente el cielo da una palabra, no puede caer, provoca en el mundo natural que todo se convierta en su contra. Y ahí es donde entra la fe, donde tú tienes que creer por encima de lo que tus ojos naturales estén viendo. Y el problema hoy en día es que estamos llevándonos de lo que nuestros ojos naturales están viendo. Estamos viendo derrota, estamos viendo miseria, estamos viendo problemas. Pero ya Dios dijo que hay victoria, que hay bonanza, que hay prosperidad, que hay bendición sobre tu casa. ¿Con qué ojos tú estás viendo el problema que está al frente de ti? Perfecto. Mira, por un punto a destacar de que yo no nací en una iglesia evangélica. Sí. De que yo no vengo, yo no soy hijo de pastores, yo no soy hijo de la pastora fulana, yo no soy hijo del pastor fulanito, no. Yo vengo de un mundo totalmente contrario a Dios. Yo vengo con raíces muy cercanas a personas que bregaban con hechicería, con cosas contrarias a Dios. Sí. Yo comencé primero
a conocer el mundo literalmente desde la tiniebla antes de conocer de Dios. En el mundo, ejemplo, catolicismo, cosas que se derivan de ahí. Eso fue lo que yo conocí en mi niñez, en mi juventud. Yo pensaba que eso era lo correcto. Sí, sí. Yo pensaba que eso estaba bien. Sí. Y tú vienes creciendo con eso, vienes creciendo hablándote de la falta de identidad. Me acuerdo que a la edad de 15 años mi madre tiene que irse a otra ciudad a trabajar y me deja bajo la tutoría de mi hermano, el cual en ese entonces estaba ya en la calle de manera muy fuerte. Y yo de una manera u otra absorbí eso que yo veía en mi hermano y sin darme cuenta de un momento a otro yo estaba repitiendo lo que mi hermano hacía. Sí. De repente me acuerdo un día que yo le dije a mi mamá que mi mamá estaba llorando porque era de madrugada y mi hermano aún no llegaba. Y yo era jovencito, un 12, 13, y le dije, mami, yo no voy a hacer lo mismo que mi hermano te hace. Sí. Pero después, años después, 4 o 5 años, yo estaba haciendo lo mismo junto con mi hermano y ella sufría por los dos igualitos. Y yo decía, padre, pero yo estoy haciendo lo que un día le dije que no iba a hacer. Porque uno comienza a repetir los patrones, comenzamos a repetir lo que vemos que el otro hace, lo que la sociedad hace. Sí. Y hoy en día los jóvenes se están llevando de los artistas, del mundo desenfrenado, de la facilidad que hoy en día la droga está en la calle, la delincuencia. Vemos que esos jóvenes andan de una manera totalmente desenfrenada, pero sobre todo esos jóvenes que están así, hay un Dios que tiene propósito con esos jóvenes. Claro que sí, claro que sí. Claro. Porque me acuerdo que sobre mí decían una frase, o sobre los hijos de mi madre, y decían, los hijos de Bérrica no sirven ninguno. Wow. Y de repente, algunas de las personas que decían eso, hoy en día me llaman y me dicen, Freddy, yo necesito que tú ores por mí. Porque es que Dios te lleva a que sucedan esas cosas y que le haga ver y entender a la otra persona que no era como yo decía. Y que hay un Dios que verdaderamente cambia y transforma. Claro que sí. Claro. Porque a Dios le fascina coger lo más peor, vil y menospreciado. lo menospreciado, aquello de lo que la gente se burla, aquello de lo que la gente dice, Sí. y eso y saldrá algo bueno de ahí. Sí, sí, sí. Entonces a esa persona a la cual la gente lo menosprecia y lo tiene como el loco de la familia, de repente a ese choca con la luz, como chocó Saulo, y Dios le cambia el nombre, ya no le pone Saulo, sino que le pone Pablo. Así es. Y de repente aquel que perseguía, aquel que bebía, aquel que fornicaba, aquel que adulteraba, hoy en día está predicando la palabra de Dios. Amén, porque así de eso se trata. A Dios De eso le se trata. encanta doparse con personas así, personas que el mundo lo echa a un lado, personas que el mundo lo menosprecia, que dice, ese no sirve, esa es la loca de la familia. Déjame decirte que yo no sé cuál es la palabra que el mundo ha destinado sobre tu vida. Yo siento hablar con alguien aquí. Amén, Yo amén. siento mi Dios fuerte. La persona más vil y menospreciada, Dios la escoge y la transforma, la cambia y le hace ver a aquel que decía que tú no servías, que tú no ibas a llegar a nada, que no pasaba nada. De repente pasa lo que tú dices, te llaman y te dicen, ora por mí. Wow, eso, mira, ay Dios, ¿qué pasó? Siento mi Dios aquí. Wow, eso es terrible cuando te dicen que menosprecian, que te dicen de todo. Aún estando dentro de la iglesia, hay personas que creen que tú no vas a llegar. Hay personas que creen que tú no vas a salir a camino. Hay personas que te trochan el camino. Y de repente Dios dice, mentira, eso no es cierto. Eso no va a pasar porque ese es mi hijo. Yo lo voy a poner en el lugar donde tú jamás has pensado que él va a llegar. A mí me decían emocionado. Me acuerdo que llegó un tiempo, porque cuando yo me convertí, yo sabía lo que iba allá. Yo tengo una frase y que yo digo que el mundo me golpea una sola vez. Y el mundo me golpeó una sola vez. Y habían dos opciones. O me quitaba la vida, o seguía a Cristo. Amén. Y yo decidí seguir a Cristo. Y yo soy de lo que digo, de que yo no vuelvo al mundo, porque ya el mundo me golpeó una vez. Y si yo vuelvo al mundo, no me va a golpear simplemente, sino que me va a matar. Amén. Porque vemos personas que portamos un ministerio fuerte de Dios, que las almas que le hemos arrebatado al diablo, la gloria de Dios, la liberación, las restauraciones que han pasado a través de nosotros, allá afuera hay un diablo que nos está notando todo lo que estamos haciendo hoy en día. Así es. Y en el momento que usted piense tirar la toalla, en el momento que usted piense volver al mundo que usted estaba, déjeme decirle que hay un diablo que lo está esperando con la hacha puesta, que está esperando solamente que usted se desvíe un segundo. Y yo soy de lo que digo, de que yo muero aquí. Amén. Y desde que me convertí, lo primero que le dije a mi pastor fue, ¿qué yo tengo que hacer? Me dijo, tú tienes que casarte para bautizarte. Yo, no hay problema. Papá Dios, vamos a orar para confirmar. Y recuerdo que un domingo llego a la iglesia, porque en ese tiempo, en el primer amor, yo llegaba temprano a la iglesia. Yo era de los primeros que llegaba. Y me sentaba y el pastor me dijo, ve con un cuaderno y un lapicero. Y yo anotaba todas las prédicas, todos los temas y los versículos de cada predicador que predicaba.
porque ya el pastor sabía cuál era mi línea. Yo no la sabía, pero ya él sabía. Sí. Y me acuerdo que un domingo llego, mi esposa está trabajando ese domingo, yo voy solo y le digo, padre, yo necesito que tú me confirmes si esa es mi esposa. Porque eso es lo que me está impidiendo yo comenzar a fluir. Y en menos de un segundo por mi mente pasó como un flashback y me recordó todo lo que yo he vivido con mi esposa, bueno y malo. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Todavía la adoración no había empezado y yo comencé a llorar y a llorar. Y ahí el Espíritu me confirmó y me dijo, esa es la esposa que tú necesitas. Tú sabes una cosa, Frederick. Estos temas son buenísimos, pero uno tiene que decir cosas un poquito fuertes. A veces, dentro de nuestras mismas congregaciones, hay personas que Dios fluye en ellos y se olvidan de que esa es la esposa de él. Habemos personas dentro de la iglesia que ya creemos que esa no es la de nosotros. Ay. Y tenemos que orar a Dios para que nos dé otra esposa teniendo la de nosotros al lado de nosotros. La que pasó miserias, la que pasó problemas, la que pasó de todo con nosotros, la que nos aguantó de todo y hoy queremos rechazarla porque somos el evangelista fulano, el predicador fulano y que yo no quiero a fulanita a mi lado ya. Usted se equivocó. No es lo que usted diga, es lo que Dios ponga. Es lo que Dios diga que usted va a hacer. Entonces por eso tenemos fracaso. Eso es uno de los temas que me ha causado más problema a mí porque yo soy contra divorcio. Yo no acepto el divorcio. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque si yo apoyara el divorcio y mi esposa se hubiese divorciado de mí, yo hoy en día no fuera cristiano ni fuera la persona que soy hoy en día. Porque en el momento que te dije que me había dejado de mi esposa y en ese momento yo me convierto y yo la llamo, ella tenía toda la facultad de decirme no. Y ella me dijo, sí, vamos a volver de nuevo porque Dios dio una palabra. Así es. Si mi esposa hubiese sido de esas mujeres que no, que el divorcio, hoy en día quizás yo no fuera el evangelista que yo fuera hoy en día. Okay. Es más, quizás hoy en día yo no estuviera ni vivo. Porque en el proceso que yo estaba viviendo, que te dije que era para morir, para quitarme la vida, que nunca lo había dicho, nadie sabe esto. Pero mi esposa lo sabe, que yo le dije a ella un día, ese día le dije, no te vayas, no me dejes dormir solo. Porque si yo duermo solo, yo siento que yo no voy a amanecer al otro día. Qué bueno. Mira, estamos con Frederick Sánchez compartiendo con él algunas partes. Pero déjame decirte que este joven, 5 años atrás, yo no sabía que era un capítulo y un versículo. Así es. Yo no sabía diferenciar una cosa de la otra. A mí me dan el llamado de evangelista, pero yo le digo, Dios mío, como yo soy un evangelista que no sé nada de la Biblia. Pero déjame decirte que el Dios que te da la palabra, Él se encarga de capacitarte y Claro prepararte que sí. en el camino. Claro que sí, claro que sí. Correspondo al nombre, como ya dijeron, Frederick Sánchez. Me congrego en la Iglesia Cristiana Ministerio de Dios Nueva Vida. Mi pastor es Sánchez Quesada. Raimundo Sánchez Ramos, ese no lo conoce nadie. Mejor conocido como Johnny Facho. Johnny Facho, ese sí lo conocen. Sí, claro que sí. Allí estamos desempeñando el ministerio somos el segundo al mando en el ministerio de jóvenes, somos asistentes del líder. Y corre mi número de teléfono 829-842-4375. Estamos al frente del ministerio evangelístico Nunca Dejes de Creer. Es un ministerio el cual Dios nos entregó a mí y a mi esposa, que Amén. estamos trabajándolo de una manera detrás de las almas. Qué bueno, Porque qué bueno. queremos ir detrás de las almas. Qué